Sean ustedes bienvenidos a la Catequesis Niño Jesús de Praga, a sus clases de quinto año. Como saben, tenemos nuestras normas. Apagar la televisión, tener tu lapicero, cuaderno y Biblia a la mano, ponte cómodo, guarda silencio y presta mucha atención. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, porque tú sabes cada paso que damos, por ser nuestro guía y sendero. Te pedimos perdón y te prometemos ser mejores cada día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar atentos esta pequeña historia, que se titula Acostumbrado. Un pueblo llamado Acostumbrado. En este pueblo todo era limpio y ordenado. Cada cosa estaba en su lugar. Las calles eran verdes y limpias. El aroma de las flores perfumaba el pueblo. Los niños y las niñas lucían siempre limpios y sanos. Pero un día llegó a vivir al pueblo una familia muy diferente. No pintaban la fachada de su casa, y cada vez esta fachada se veía más y más sucia. Y como a la casa no le pasaba nada, los vecinos se dijeron entre sí: si a la casa no le pasa nada por no estar pintada, ahorremos el trabajo y ya no pintemos tampoco nuestras casas. Y así, poco a poco las casas comenzaban a lucir sucias. Entonces los pobladores decían: si la casa no se cae, no importa que luzca sucia. Además, aprendieron a tener sucia la fachada. Aprendieron que podían tener la ropa sucia por más tiempo. Y además que si no vivían en la calle, no tenían por qué limpiarla. Y así poco a poco el pueblo se volvió el más sucio y desordenado. De tal manera que aparecieron enfermedades, ya que empezaron a aparecer las plagas de cucarachas, moscas, ratas, insectos, etcétera, ¿no? Que manifestaron e infestaron todas las viviendas. Y como todo estaba sucio y desordenado, no pudieron llegar a controlar todas estas plagas. Y finalmente, la gente pues llegó a enfermar y murió. Y con todos ellos, el pueblo desapareció. Así éramos nosotros cuando Dios nos creó, limpios y ordenados, bellos. Pero vino el pecado, y poco a poco nuestra alma se ha ido ensuciando por el pecado. En nuestro corazón, en nuestra alma, hemos tenido estos egoísmos, falta de respeto a nuestros padres, el orgullo, el odio, pleitos, mentiras, desobediencia, robo, pensamientos malos, hacer trampa. Tanto así que muchas personas están llenas de pecado que ya no pueden resistir a la menor tentación. Es más, si observamos a la mayoría de las personas de nuestro alrededor, ya no tienen conciencia del pecado y lo cometen con la mayor tranquilidad y no se preocupan ni siquiera de pedir perdón por sus pecados. Entonces, pensemos, ¿y nosotros? ¿Cómo actuamos? ¿Nos preocupamos por vivir en gracia? ¿Tratamos de vencer el pecado y las tentaciones? Así entramos a nuestro tema del día de hoy. Cristo nos dice que debemos luchar contra el pecado para vivir en gracia y así ir a vivir con Él en el cielo. Ahora vamos a leer un pasaje bíblico del libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 48. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos,
porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtatela y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados, no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se les añada viene del demonio. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y al que espera algo de ti prestado. No le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre, que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacían. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportaban así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a realizar la catequesis sobre el mensaje. ¿Quiénes son los personajes? Jesús, los discípulos y el pueblo. ¿Cuál es el escenario? Jerusalén. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Debemos luchar contra el pecado y amar a nuestro prójimo. ¿Y cuál es el mensaje que nos quiere llevar este pasaje bíblico? Cristo nos enseña a vencer las tentaciones para lograr vivir felices con Él en el cielo. Muy bien. Ahora conozcamos los hechos o ideas principales del pasaje bíblico. Cristo nos dice que tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio, hasta privarnos de lo que más nos agrada, antes de cometer un pecado mortal. Porque es mucho más importante asegurar el vivir con Cristo feliz que el placer, el gusto que nos ofrece una tentación, porque es un gusto que va a ser pasajero. Al contrario, la felicidad con Cristo será una felicidad completa y para siempre, totalmente plena. Ahora conozcamos la tentación. La tentación es la incitación, la invitación al pecado. Esta puede provenir de nuestros tres enemigos espirituales, el mundo, el demonio y la carne. Ojo, hay que entender algo. Pecado es cuando ya se ha caído en tentación, cuando has sucumbido ante esta. Y algo importante que nos recalca el libro de Santiago es, cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le atraen y seducen. Cada uno de nosotros somos débiles a ciertas tentaciones. No somos iguales, cada uno somos distintos. Entonces, es ahí donde más nos va a atacar. Pero tenemos que resistir con fortaleza. ¿Cómo vencer las tentaciones? Bueno,
antes de la tentación. El alma debe vigilar y orar para no dejarse sorprender por el enemigo. Debe huir de las ocasiones de pecado y evitar sobre todo la ociosidad, porque es la madre de todos los vicios. Ante todo, debe de depositar siempre su confianza en Dios y en la Virgen María. Muchas veces se nos dicen que huir es de cobardes, pero en situaciones donde sabemos que somos muy débiles a ciertas tentaciones, lo mejor que podemos hacer es huir. Durante la tentación, hay que resistirla con energía apenas se produzca, o sea, cuando todavía es débil y fácil de vencer. Esto se puede hacer de dos maneras, directamente o indirectamente. Directamente es hacer lo contrario a lo que la tentación te propone. Por ejemplo, alguien viene muy molesto, enojado, ¿no? Queriendo buscar una pelea, tal vez. Entonces, en lugar de criticarle a esta persona o responderle también amargo, debo de alabarle, tratar de tranquilizarle. Esa es una forma que sea directa. Y la forma indirecta es distrayéndose, pensando en otra cosa o retirarme del lugar, ¿verdad? Y sobre todo nos habla que este segundo procedimiento es muy eficaz tratándose de tentaciones contra la fe y la pureza. Después de la tentación, hay que dar humildemente las gracias a Dios si llegamos a salir victoriosos de estas tentaciones. O si no, si tristemente hemos caído, pues debemos de arrepentirnos de corazón de haber cometido el acto y aprovechar esta lección para otras ocasiones, para no volver a caer nuevamente tan fácil. El pecado, el gran asesino. ¿Por qué le denominamos de esta manera? Pues porque es capaz de llevar a las almas a la muerte eterna, a la condenación y a la privación total del bien supremo, que para él hemos sido creados, Dios. Por tanto, el único mal real que le puede acontecer al hombre es el pecado, pues todos los demás males que podamos padecer, como la enfermedad, crisis económica, sufrimientos, dolores, tienen repercusiones solo temporales y pasajeras. Lo peor que nos puede suceder, acontecer al ser humano, es estar separado del amor de Dios. Y esta separación solo se da por el pecado. El pecado te separa de Dios. Vamos a conocer la definición de pecado. San Agustín nos ayuda a definirlo como una palabra, obra o deseo contra la ley eterna. O también, como nos dicen otros, una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Es decir, con toda nuestra voluntad ir contra lo que Dios manda. ¿Y cómo conocemos lo que nos manda? Pues a través de los mandamientos. El pecado es pues entonces una ofensa a Dios. Se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él a nuestros corazones. Entonces recordemos bien, el pecado es toda obra, deseo, palabra contra los mandamientos. Y es totalmente una ofensa a Dios. Y lo peor de todo es de que aparta a Dios de nuestros corazones. Ahora vamos a conocer lo que es el pecado mortal. Es la transgresión voluntaria de la ley de Dios, es decir, los mandamientos, en materia grave. El pecado mortal arroja a Dios de nuestra alma y con él perdemos la gracia santificante. Como vemos en la imagen, quedamos a merced del demonio, con nuestro corazón totalmente oscurecido. Ahora conozcamos qué se requiere para cometer un pecado mortal. Que el objeto sea sobre una materia grave, es decir, que vayamos en contra de los mandamientos. Que sea cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Entonces, todas estas son los requisitos, las condiciones para que un pecado sea mortal. Recuerden bien, ir en contra de los mandamientos,
cometerlo con pleno conocimiento y consentimiento. Ahora veamos el pecado venial. Se comete un pecado venial cuando se desobedece a la ley moral. Ojo, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. No rompe la alianza con Dios. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios. Estamos, como ven, con un corazón manchado por los pecados veniales, pero aún estamos en la amistad con Dios. Pero aquí hay una advertencia de San Agustín. Nos dice, pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Qué exactas estas palabras de San Agustín. No nos acostumbremos a tener y recargarnos de pecados veniales, porque igual estos van, cuando se juntan, hacen una gran masa y caemos en peligro de estar acostumbrándonos a caer en pecado. Por eso nos pide que sobre todo recurramos a la confesión para estar nuevamente en gracia. Y a propósito de ello, ¿qué es la gracia? La gracia es la amistad con Dios plena y total. Esta gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla. Esta es la gracia santificante o divinizadora que hemos recibido todos en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de la santificación. Es decir, cuando estamos llenos de gracia, vamos camino a esa perfección, camino, todos y cada uno estamos llamados a la santidad. Y por eso es que debemos siempre recurrir a la confesión. Recuerden ustedes que es importante mantener nuestra alma limpia. 10 formas para resistir las tentaciones. Hacer lo que estás haciendo, o sea, concéntrate en lo que estás haciendo. Recuerda que una victoria ayuda a llenar el camino para las demás. Es decir, vas acostumbrando a tu voluntad a ser cada vez más resistente. Considera que el pecado es un placer solo pasajero, pero la factura inevitablemente viene más tarde. Por el momento podrás tal vez disfrutarlo, pero lastimosamente va a ser un gran daño en tu vida. A Jesús. Pedir a Jesús la ayuda para poder salir adelante de estas tentaciones. Mantente alerta y sobrio, con una mente clara que sabe lo que está pasando a cada momento. Acepta que vas a tener que sufrir a veces para resistir la tentación. Si algo te hace pecar con frecuencia, debes estar dispuesto a desprenderte de él, incluso si te es muy difícil. Muchas tentaciones ocurren por la noche al intentar dormir. Por eso es importante siempre también estar orando, estar alerta, pidiendo la ayuda de Dios y de la Virgen María. Ama a Dios y pídele en los momentos de tentación, por la gracia de amarlo más que al pecado, más que a nosotros mismos y más que al placer. En algunas tentaciones, como en las adicciones, es bueno tener a un amigo, alguien que nos acompañe, un patrocinador, al que podamos llamar cuando estemos luchando, en quien confiemos, para que cuando sintamos que ya necesitamos una ayuda, pueda recurrir a nuestro llamado. Ahora conozcamos nuestra idea principal.
Tenemos que estar dispuestos a luchar contra el pecado para vivir en gracia y así ir a vivir con Cristo resucitado. Resbalar. Esta es la palabra principal de la reflexión del Papa Francisco en su homilía de este jueves en la Casa Santa Marta. Tomando el ejemplo de Salomón, comentó cómo este rey famoso, por su sabiduría y cercanía con Dios, se fue alejando progresivamente de él. El Santo Padre explicó que el pecado de Salomón no ocurrió de un día para otro. Al contrario, fue un proceso lento, casi imperceptible, el que lo llevó a resbalar y a terminar adorando dioses extranjeros y no al verdadero Dios. Por eso el Papa advirtió que a nosotros nos puede ocurrir lo mismo, resbalar, pero con los dioses contemporáneos que nos alejan del Señor, como el dinero, el orgullo y la vanidad. Questo succede nella nostra vita. Y esto sucede en nuestras vidas. Ninguno de nosotros es un criminal. Ninguno comete grandes pecados como David con la esposa de Urías. Ninguno. Pero ¿dónde está el peligro? Ma dove è il pericolo? Dejarse resbalar lentamente, porque es una caída con anestesia, no te das cuenta, pero lentamente resbalas, relativizas las cosas y pierdes la fidelidad a Dios. E se perde la fedeltà a Dio. Chiediamo al Signore la grazia di capire. Pidamos al Señor la gracia de entender cuando nuestro corazón empieza a debilitarse y a resbalar, para detenernos. Será su gracia y su amor el que nos detenga si se lo suplicamos. Se noi lo preghiamo. Francisco insistió en que no podemos justificar nuestros propios pecados en el hecho de que los demás también los cometen. Esto es lo que el Papa llama entrar en la mundanidad, aquella actitud nociva que nos hace dialogar con los criterios corruptos del mundo y no con los criterios del Dios de la vida. Queridos amigos, Santo Domingo Savio nació en Turín, Italia, en el año 1842. Sus padres eran muy cristianos y le dieron una muy buena educación, y dada su buena preparación, se le permitió comulgar a la temprana edad de 7 años. En ese momento, Domingo decidió que sus mejores amigos serían siempre Jesús y María, y se prometió a sí mismo, antes morir que pecar. A los 12 años, su padre se lo presentó a don Bosco, y el niño le preguntó, ¿para qué sirve esta tela? Y don Bosco contestó, para hacer un buen traje y regalárselo a nuestro Señor. A lo que el niño dijo, pues yo soy esa tela y usted el sastre, hagamos ese traje. Y así entró al colegio de don Bosco llamado el Oratorio. Don Bosco le enseñó que para ser santo no hacen falta grandes penitencias, sino cumplir la voluntad del Señor y servirle con alegría. Domingo tenía su genio y arrebatos propios de la edad, pero tanto se esforzó ese pequeño apóstol que don Bosco decía, Domingo lleva más almas al confesionario durante sus recreos que los predicadores con sus sermones. En sus estudios era siempre el primero y se desvivía por ayudar a sus compañeros, los aconsejaba, los corregía, los consolaba, pero una vez que vio a unos con una revista sucia, se las arrebató y rompió en 1000 pedazos. Su amor a Jesús y a la Santísima Virgen era extraordinario, y apenas despertaba, volaba al sagrario a visitar al que él llamaba el prisionero del altar. Y el Señor le premió estos amores con gracias y carismas muy especiales. Él quería llegar a ser un sabio y santo sacerdote, pero enfermó. Y cuando se acercaba la muerte, abrió los ojos y dijo, ¡qué cosas tan hermosas estoy viendo! Y la Santísima Virgen viene a llevarme. Y así expiró. Era el 9 de marzo de 1857 y tan solo tenía 15 años. Pío XII lo proclamó santo el año 1954. Santo Domingo Savio desde el cielo, ruega por nosotros. Acabamos de ver estos videos de reflexión, uno del Papa Francisco, quien nos está instando a que no debemos confiarnos en que solo tenemos pecados leves, porque estos poco a poco nos va a ir acostumbrando a resbalar siempre en lo mismo, a caer siempre en el mismo pecado.
y nuestra voluntad se va debilitando. Por lo tanto, nos dice que debemos de estar siempre atentos y alertas. Y el siguiente video que vimos también era de Santo Domingo Sabio, un chico, un pequeño de 15 años, jovencito, quien a tan temprana edad sintió ese amor absoluto por Cristo e Eucaristía, por visitar siempre el sagrario, por preocuparse por todos y cada uno de sus compañeros. Como nos decía, él en sus recreos traía más personas a que se acerquen al confesionario que muchos predicadores, ¿no? Nos hablaba de muchos predicadores. Entonces, es tan importante ese testimonio de sí mismo, de la vida como él llevaba, ese amor tan impresionante por Cristo, por estar siempre acompañado de la Virgen María, que transmitía eso a todos y cada uno de sus compañeros quienes estaban a su alrededor. Entonces, ahora que ya hemos formado en nuestra mente, voluntad y corazón el gran deseo que tenemos que estar dispuestos a luchar contra el pecado para vivir en gracia y así ir a vivir con Cristo resucitado. ¿Qué es lo que nos comprometemos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a este mensaje que nos ha dado Cristo el día de hoy? Tomémonos unos segundos para reflexionar, para pensar y comprometernos a dar nuestra respuesta de ahora en adelante. De aquí en adelante, ¿qué es lo que voy a comprometerme a hacer? Bueno chicos, hemos llegado al final. Vamos a realizar nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por estar conmigo. Te pido que me ayudes a mantenerme firme. Líbrame de caer en tentaciones, que no vacile cuando tenga que tomar decisiones, para evitar el peligro. Dame fuerzas para no estar débil cuando tenga que enfrentar cosas difíciles. Tú sabes, Señor, que me cuesta mantenerme en algunas áreas de mi vida. Te pido que con tu poder me ayudes a vencer, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, ya saben, vamos a irnos fortalecidos por el Señor. Así que nos vemos hasta el próximo tema.